El caso de Charles Dexter Ward, de H.P. Lovecraft. Versión audionarrada por Albert Cortés para audiomol.com. Primero, un resultado y un prólogo. 1. No hace mucho que desapareció de un hospital privado para enfermos mentales cercano a Providence, Rhode Island, un individuo muy peculiar. Atendía al nombre de Charles Dexter Ward, y fue internado allí muy a su pesar por su afligido padre, que había visto cómo su enajenación pasaba de ser una mera excentricidad a una siniestra manía que implicaba tanto la posibilidad de tendencias homicidas como un profundo y extraño cambio en el aparente contenido de su imaginación. Los médicos admiten su considerable desconcierto ante el caso, puesto que ofrecía anomalías generales de carácter fisiológico y psicológico. En primer lugar, el paciente parecía extrañamente mayor de lo que correspondería a sus 26 años. Es cierto que el desequilibrio mental acelera el envejecimiento. Pero el rostro de este joven había adoptado un matiz que por norma general solo adquieren los muy ancianos. En segundo lugar, sus funciones orgánicas mostraban unas extrañas proporciones sin parangón en la práctica médica. La respiración y el ritmo cardíaco manifestaban una sorprendente falta de simetría. Había perdido la voz y no podía emitir sonidos por encima de un susurro. La digestión era increíblemente prolongada y estaba reducida al mínimo, y las reacciones neurológicas a los estímulos normales no guardaban relación alguna con ningún registro conocido, ni normal ni patológico. La piel tenía una sequedad y una frialdad enfermizas, y la estructura celular del tejido parecía exageradamente tosca e inconexa. Incluso había desaparecido una gran marca de nacimiento de color oliváceo de la cadera derecha, y en cambio se le había formado en el pecho un lunar o mancha negruzca muy característica y que no tenía antes. En general, los médicos coinciden en que los procesos metabólicos de Ward se habían ralentizado de manera inaudita. Psicológicamente, Charles Ward también era único. Su demencia no guardaba afinidad con ninguna de las recogidas en los tratados más modernos y exhaustivos, y se combinaba con unos poderes mentales que lo habrían convertido en un genio o en un líder si no se hubiesen pervertido y adoptado formas grotescas y extrañas. El Dr. Willett, el médico de la familia Ward, afirma que, a juzgar por sus respuestas a preguntas al margen de la esfera de su locura, su capacidad intelectual había aumentado desde el ataque. Es cierto que Ward siempre había sido un erudito y estudioso de la antigüedad, pero ni siquiera sus obras tempranas más brillantes exhiben la prodigiosa comprensión y profundidad demostradas durante los últimos reconocimientos llevados a cabo por los médicos. De hecho, tan lúcido y poderoso parecía el juicio del joven, que costó mucho conseguir una autorización legal para internarlo en el hospital. Y sólo las pruebas aportadas por terceros y el peso de las numerosas y anómalas lagunas de su intelecto, a pesar de su inteligencia, permitieron por fin su internamiento. Hasta el momento mismo de su desaparición, fue un lector insaciable y tan gran conversador como lo permitía su exigua voz. Los observadores más avezados, que no supieron prever su fuga, predecían que no tardaría en dejar de estar bajo custodia. Solo el Dr. Willett, que había traído a Charles Ward al mundo y había visto crecer su cuerpo y su espíritu desde entonces, parecía asustado al pensar en su futura libertad. Había pasado por una vivencia terrible y realizado un descubrimiento no menos terrible que no se atrevía a revelar a sus escépticos colegas. De hecho, la relación de Willett con el caso supone también un pequeño misterio. Fue el último en ver al paciente antes de su fuga, y salió de aquella última conversación sumido en una mezcla de horror y alivio que muchos recordaron cuando supieron de la fuga de Ward 3 horas más tarde. La fuga misma es otro de los enigmas sin resolver del hospital del Dr.
Sample complete. Ready to continue?